Una selección del draft puede ser como una navaja de doble filo. Si se selecciona correctamente, se puede convertir un equipo mediocre en contendor en varios años. Pero de lo contrario, sería el hazmerreír de la liga y los gerentes no lograrían el objetivo deseado, que es construir una franquicia de mediocre a exitosa. En este video exploraremos las mayores decepciones del draft de la NBA en la historia. No te pierdas esta impactante lista de fracasos y promesas rotas. Comencemos. Adam Morrison, un jugador alto de tez blanca que lucía como el próximo Larry Bird, procedente de la Universidad de Gonzaga, donde estuvo promediando 28 puntos por partido y quedó finalista para el jugador del año en la NCAA. Seleccionado en la tercera posición del draft de 2006 por los Charlotte Bobcats, equipo que confió en que él sería la cara de la franquicia en la siguiente década. Pero no fue así. Morrison promedió en su año de novato 37% de tiros de campo y era obvio que no volvería a promediar como en sus años en Gonzaga. Todo iba cuesta abajo y para colmo en su segunda temporada se lesionó una de sus rodillas. Ya cuando regresó no era ni sombra de lo que fue en la universidad. Cuando fue líder de anotación, a pesar de todo ganó 2 anillos con los Lakers en 2009 y 2010, pero calentando la banca. Luego se retiró a la edad de 25 años. Derrick Williams, seleccionado segundo en el draft de la NBA de 2011, fue seleccionado primero que Kemba Walker, Klay Thompson y Kawhi Leonard, entre otros jugadores que han tenido mejor futuro. Williams es un vivo ejemplo de un jugador extremadamente atlético que brilló en la NCAA, pero solo porque era físicamente más talentoso que todos. Pero cuando llegó al gran escenario de la NBA, donde todos son atléticos, las cosas no fueron como se esperaba. No podía lanzar, ni siquiera podía driblear bien y peor aún no podía defender. A tal punto que nunca produjo mucho en cancha y no mostró mejoría alguna, a pesar de viajar alrededor de la liga con varios equipos. Ahora juega en ligas extranjeras, aunque todavía es relativamente joven. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Laru Martin fue otro jugador que brilló en la universidad y no tanto así en lo profesional. Seleccionado primero en el draft de la NBA y tercero en el draft de la ABA, Martin fue considerado el peor pick número 1 por mucho tiempo. Fue seleccionado por los Blazers en el draft de 1972. Con solo verlo en 2 juegos pensaron que era suficiente y lo seleccionaron delante de Buck McAdoo y Julius Erving. Cuando llegó a la NBA tuvo claro que no podía jugar al más alto nivel y que era un jugador de ligas menores. Con 6 pies y 11 pulgadas de estatura, Laru jugaba como pivot y solo promedió un 41.6% de campo y 5 puntos por partido. Luego de 4 temporadas le dijo adiós a la NBA, retirándose del baloncesto y rechazando varias ofertas para jugar en Europa. Hasheem Thabeet. A finales de los 2000, específicamente 2009, los gerentes todavía buscaban pivots dominantes que pudieran hacerle frente a Shaquille O'Neal, Tim Duncan y Dwight Howard. Y Hasheem Thabeet, un pivot de 7 pies y 3 pulgadas, llamó mucho la atención de los gerentes. Era extremadamente atlético para su estatura, que tenía a todos delirando por obtener sus servicios, pero desafortunadamente se quedó corto a demostrar en la NBA, con un IQ que ha sido el más bajo en la historia. Algo que él confesó fue que comenzó a jugar baloncesto no por pasión, sino por conseguir ser electo en el draft de la NBA y ganar dinero. Y así es como Memphis desperdició su segunda selección con un jugador que no promedió más de 3 puntos por partido en una temporada, quedando fuera de la NBA en tan solo 5 años. Sam Bowie. Antes del draft de 1984, los Blazers de Portland necesitaban un pivot, alguien que pudiera batallar con los pivots dominantes de la época, ya que ellos tenían un escolta todos estrella como Jim Paxson y 2 talentosos aleros como Clyde Drexler y Kiki Van de Wedge. Los Blazers seleccionaron a Bowie delante de 3 futuros salones de la fama como Michael Jordan, Charles Barkley y John Stockton, ya que los reportes de escauteo lo describían como un reboteador atlético, un maestro bloqueando y un jugador extremadamente versátil a la ofensiva, que podía desplazarse bien en cancha, tirar de media distancia y pasar mejor que muchos pivots en ese entonces. El único problema era su pierna izquierda, que se la había roto en su año junior en la universidad, pero los gerentes de Portland desestimaron esa lesión, alegando que él estaba totalmente recuperado y que no sería un problema en lo adelante. Solo jugó 139 partidos de los posibles 410 en sus primeras 5 temporadas.
A pesar de sus lesiones, se mantuvo en la NBA por 10 temporadas, promediando 10.9 puntos por partido, 7.5 rebotes, 2 bloqueos y 45% de tiros de campo. Pero es entendible lo de los Blazers, ellos seleccionaron lo que necesitaban en ese entonces. Nadie puede predecir el futuro y ahí están los resultados. Quizás porque fue seleccionado antes que Jordan, muchos lo consideran el mayor fracaso en la historia del draft. Greg Oden. 23 años después, la historia se repetía con los Blazers, cuando seleccionaron al mejor pívot de la NCAA con la primera selección del draft de 2007, alguien que se suponía iba a ser el próximo Shaq. Realmente parecía el próximo pívot dominante en la NBA, pero desafortunadamente no pudo ser, ya que solo jugó 82 partidos para los Blazers, luego de que múltiples lesiones de rodilla lo obligaron a retirarse a la edad de 22 años, sin contar su breve paso por Miami. No deberíamos llamarlo fracaso en sí, ya que cuando estuvo saludable jugó bastante bien, pero ese era el problema, que no estuvo saludable por mucho tiempo. Y los Blazers que lo seleccionaron pudieron haber seleccionado a Durant en ese draft, quedando Oden como solo una de las tantas promesas en la NBA que nunca desarrolló su potencial. Michael Olowokandi, procedente de Nigeria, tenía todo para convertirse en superestrella, un pívot de 7 pies que era fuerte y atlético. Humilló a todos sus oponentes en la NCAA, dominando la conferencia del Big West en su último año, con promedios de 22 puntos, 11 rebotes y 3 bloqueos por partido. Tanto así que fue nombrado el jugador del año de la conferencia del Big West. Todo eso fue suficiente para que los Clippers lo seleccionaran primero overall en el draft de 1998 delante de Dirk Nowitzki, Vince Carter, Paul Pierce y Mike Bibby. A pesar de su juego defensivo, no mostró mucho a la ofensiva, promediando solo 8 puntos por partido en su carrera y un patético 43% de campo, lo cual es inaceptable para cualquier pívot y mucho más para uno seleccionado en la primera posición del draft. Kwame Brown era un veloz y atlético pívot de 7 pies que estuvo promediando 20 puntos, 13 rebotes y 6 bloqueos como jugador de último año en la secundaria. Fue nombrado el mejor jugador de la secundaria en el país y el más grande talento de su generación. Se convirtió en el primer jugador de secundaria seleccionado en la primera posición del draft de la NBA, rechazando múltiples ofertas de la NCAA, algo que quizás le hubiera beneficiado en su juego y desarrollo emocional, pero no quiso hacerle el desaire a Michael Jordan y a los billones que vendrían en lo adelante. Luego, Michael Jordan regresó del retiro como jugador por tercera vez, esta con los Wizards, convirtiéndose en compañero del joven drafteado, sirviendo como su mentor. Pero Michael perdió la paciencia y Kwame la confianza, tan así que nunca la recuperó, promediando 6.6 puntos, 5.5 rebotes y 0.5 bloqueos por partido en sus 12 años de carrera, cambiando de equipo con la etiqueta de fracaso, siguiéndolo donde quiera. Darko Milicic fue presentado como la próxima gran superestrella europea de la NBA. Estaba supuesto a ir por el mismo camino de Dirk Nowitzki y Pau Gasol. Los Pistons seleccionaron a Milicic en la segunda posición del draft de 2003, delante de 3 futuros salones de la fama como Carmelo Anthony, Dwyane Wade y Chris Bosh. El coach Larry Brown tenía un equipo ganador en Detroit, por lo que aquel novato de Serbia no vio mucha acción en ese año, y en lugar de entrenar duro hizo lo contrario y se iba de parranda casi todos los días. Entonces, cuando llegó su oportunidad, no estaba a la altura esperada y los Pistons lo cambiaron en su tercer año luego de 96 partidos jugados para el equipo. Mientras Carmelo, Wade y Bosh estaban promediando por encima de 20 puntos por partido, Darko solo promediaba 1.6 puntos y 1.2 rebotes para Detroit. Se mantuvo en la liga hasta el 2013 con promedios de 6 puntos, 4 rebotes y 46% de tiros de campo en solo 468 partidos como profesional. Anthony Bennett. El 25% de los seleccionados número 1 overall en un draft han logrado al menos una aparición en el equipo todos NBA, mientras que el 55% de ellos han participado en un juego de estrellas. Pero Anthony Bennett no pudo lograr nada de eso. Para colmo, solo pasaron 4 años y ya estaba fuera de la liga. Bennett se convirtió en el primer canadiense en ser seleccionado primero overall en un draft de la NBA. Fue seleccionado delante de Giannis Antetokounmpo, Rudy Gobert, Victor Oladipo, CJ McCollum, Steven Adams y otros jugadores de calidad. Muchos dicen que le cayó la maldición de la primera selección a Bennett y nunca pudo desarrollar su talento debido a la presión mediática que existía ante él, algo que arruinó su potencial. Pero nunca fue así, simplemente él era muy malo, con un IQ bastante bajo y una ofensiva pésima, además de que no podía defender en lo absoluto. Él nunca debió ser seleccionado en ninguna posición del draft, y mucho menos en la primera posición. Por eso es la mayor decepción del draft de la NBA. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para seguir trayendo más contenido como este. Hasta la próxima.